Buongiorno amigas y amigos del Círculo Independiente, aquí desde el Círculo de Bellas Artes con un día maravilloso que tenemos hoy. Por fin ha salido el sol después de tanta lluvia. Pues estamos aquí para hablar una semana después del nuevo Papa. ¿Os acordáis? La semana pasada, jueves pasado, yo os hice una previsión. Tenéis que admitir que no me equivoqué. Ahí en punto, a las 6:06 de la tarde del jueves, tuvimos Papa, habemos Papam. Y la pregunta es, ¿estáis o no estáis contentos con esta elección? Los italianos, algunos, poco, porque había como 3 candidatos italianos que no han salido, pero desde luego, por lo que tengo entendido, sí que sus votos han confluido en el que al final ha sido el Papa elegido, que como sabéis es León XIV, para todos también Papa Prevost, Robert Francis Prevost. Y la pregunta ¿es el Papa óptimo o no para este momento que estamos viviendo? Los que me seguís en las tertulias televisivas, los que me seguís en las redes, sabéis que yo he hablado muy bien de esta elección. Y he hablado muy bien de esta elección por diferentes razones que además os voy a dar relacionadas con las que son las características de este Papa. Primero, creo que en un momento geopolíticamente tan complicado, el tener un Papa que es puente entre Norteamérica y Sudamérica y que además ha trabajado prácticamente en todo el mundo, me parece una gran ventaja. De nacimiento, como sabéis, en Chicago, pero luego ha vivido 40 años de su vida en Perú, trabajando en Perú, en Chiclayo. También ha sido director, jefe de los Agustinos durante 10 años, es decir, que tiene una experiencia enorme, internacional. También un gran gestor. Es decir, que otra cosa que he destacado mucho, que además de la doctrina, que por supuesto es como Papa, como cardenal, ha sido respetuoso de toda la doctrina, también ha sido un gran gestor. En un momento de crisis financiera en el Vaticano, ya me diréis vosotros si no es importante tener un gran gestor financiero, yo diría casi un fundraiser, porque yo creo que una de las primeras cosas que va a hacer este señor es rascar dinero, donaciones en los donadores americanos, que son de los más importantes para la Iglesia Católica. Una Iglesia Católica, por cierto, que en este momento está, por lo menos, en relación a la elección un poco dividida, porque sabéis perfectamente que 10 días antes de la elección, el señor Steve Bannon, que ha sido, como sabéis, asesor de Trump en las primeras elecciones en las cuales fue elegido, pero luego sigue asesorando de alguna forma, ha hablado peste de este Papa, diciendo que iba a ser elegido, porque en un cierto sentido Prevost es, para los católicos norteamericanos, para algunos, desde luego, el Papa favorito, para otros, los ultra ortodoxos, ultracatólicos, llamadlo como queráis, vamos, los que siguen Trump, los que siguen Bannon, evidentemente es demasiado flojo, visto que ellos quieren la misa, por ejemplo, en latín. Toda una misa en latín, imaginaros vosotros. Bueno, hay muchas más cosas que ha dicho. En un poco de palabras la ha definido una especie de anti-Trump. Para mí otra cosa importante de este Papa es que realmente creo que va a hacer que la Iglesia vuelva a tener un peso importantísimo en los equilibrios geopolíticos a nivel internacional, en un momento en los cuales lo necesitamos y mucho. ¿Por qué? Como sabéis perfectamente, yo lo del Espíritu Santo, digamos que no comulgo mucho, me lo creo, pero bien, a mi manera, como ateo, pero sabéis que sí que sigo mucho la importancia de la religión en el mundo, la importancia que ha tenido la Iglesia. Y sabéis que considero que la Iglesia al final tiene un impacto incluso mucho mayor de las grandes compañías multinacionales. La Iglesia tiene la marca personal más fuerte representada nada más y nada menos que por la cruz. La Iglesia, con todas sus parroquias en todas las ciudades, pueblos, prácticamente de casi todo el mundo, es como una especie de gran marca de retail business que siempre está en los sitios estratégicos. La Iglesia también está siempre en todos los sitios estratégicos. En un cierto sentido tenemos paralelismo entre las grandes empresas y la Iglesia Católica. Bueno, pero ahora me callo porque hoy en este programa tengo la suerte de tener un gran experto en esta materia, pero también cura, además de personaje televisivo, visto que presenta un programa de televisión. Antonio Montero Cuenca, sacerdote, Sí.
y presentador, director de Pueblo de Dios, un programa de mucho éxito en televisión española. Hola, Eupropio. Experto no sé, pero te tengo que preguntar que eso de acertar el cónclave el jueves por la tarde, ¿cómo lo adivinaste? Porque eso que lo estuvimos hablando ya. Bueno, es que yo tengo una especie de bola de cristal y tengo algunos videntes. ¿No tendría tú algún micrófono dentro de allí de la sala Ya me de hubiera la gustado. Sistina? ¿Te recuerdas que yo en televisión española dije que por un día me gustaría haber sido cardenal, infiltrarme ahí en los pasillos del cónclave? Sería maravilloso saber Sería lo maravilloso. que se coció allí dentro. Imagínate, a ti también te gustaría. Hombre, ¿a quién no? Yo creo que sí, porque Sí? yo lo digo, y es que es verdad que expertos eran los que estaban dentro, que al final son los que tenían la responsabilidad y la papeleta literalmente Hombre, sin duda. de saber quién iba a salir allí. Oye, Antonio, primero, así en caliente, visto que ha pasado ya una semana, yo te he dicho lo que pienso del perfil de León XIV. Sí. ¿Qué opinas tú? Oye, yo sigo todavía un poco con resaca de cónclave, tengo que reconocerlo, porque es verdad que ya dan noticias incluso ahora con la nueva elección. A mí personalmente me ha encantado. Yo creo que de los 133, de esa tanda de 20 perfiles que se podrían decir que eran papables, era uno de los perfiles que yo había leído que era un poco más interesante. Por lo que ya sabemos, ¿no? No solamente Claro, por haber su nacido, currículum. por el currículum que tenía y por la manera también muy pausada de no llamar la atención que estaba haciendo durante todo el cónclave. Eso también llamaba la atención, no quemaba papeleta. Muy low profile, ¿no? Como sí, se dice. Correcto. Estuvo siempre muy low profile. Yo creo que ahí acertaron. Yo creo que han acertado. Y no solamente por el mensaje, más que queramos venderlo como una respuesta a Trump, porque es lo que digo también. Trump puede que esté 4 años o el que venga detrás, pero este papá, hay papá para rato, ¿eh? Sin duda. Entonces, no sé hasta qué punto, a la manera que tenemos en la Iglesia de pensar, nosotros pensamos a largo plazo. Es decir, que no podemos venderlo como un némesis de Trump cuando sabemos que detrás de Trump vendrá otro, sea quien sea, ¿eh? Y a mí personalmente me ha encantado por ese estilo propio que tiene, ¿no? Que en el fondo no es un clon. Yo digo, el Espíritu Santo no hace clones. No es digamos, el Francisco II que se ha ido diciendo. Tiene ese acento propio también que va marcando y que no hay que dejarse llevar por las apariencias. Y aunque tengo esperanza, confío. Hay que ver primero ahora cuáles son los primeros pasos que van a dar en la toma de decisiones de nombramiento, sobre todo en esa curia. Importantísimo, eso es importantísimo, ¿no? porque va a marcar ahí también el trabajo de la Iglesia en los próximos años. Oye, ¿qué te parece, por ejemplo, a propósito de lo que tú dices, qué te parece que ha elegido como su secretario un sacerdote de Chiclayo, un sacerdote peruano que estuvo a su lado durante los muchos años que estuvo en esta ciudad del norte de Perú? Pues que ha depositado la confianza en alguien que ya conocía y ha depositado la confianza en América Latina, y eso también puede ser otra llamada de atención y otro mensaje. Me parece maravilloso. Él podía haber elegido a quien hubiera querido, porque es verdad que el secretario no se le impone, pero que haya sido de la tierra de donde ha sido obispo y a donde él quería haber regresado, a Perú, si no hubiera sido elegido, pues me parece que es precioso. Además, tú has dicho una cosa para mí absolutamente importante, es decir, no ha querido ser desde el primer segundo ningún clon de Francisco, de Papa Francisco, de Papa Francesco, en absoluto. Incluso la vestimenta, yo le he comentado estos días en la tele, la diferencia es extraordinaria desde el primer momento de salir a la loggia, ¿no?, de la iglesia, del Vaticano, de San Pietro. Hemos visto cómo ha salido, digamos, con un traje más tradicional que nos recordaba los otros papas anteriores a Papa Francisco, que salió en cambio pues con su traje blanco y sin prácticamente alejándose un poco de sus antecesores, ¿no? Ahí lo único que ha mantenido eran los zapatos negros cuando salió al balcón de la logia. Con la suela gastada. Gastada como Papa Francisco. Eso me ha gustado. Sí, a mí también. Hombre, es lo que decía, ¿no? No te dejes llevar por las apariencias, porque es verdad que de lo que habría en la sala de las lágrimas, aquel sitio donde el Papa antes de salir al balcón se tiene que revestir, tiene ese momento para oración, es verdad que casi pilló el ajuar completo. Total. La cruz, creo recordar que llevaba puesta era de cardenal, que tenía reliquias incluso de santos españoles, no era la que tenía puesta allí. El anillo del pescador. El anillo del pescador, pues todo. Bueno, bien, a mí me parece bien, porque es lo que decíamos. Sí, bueno, soy diferente, sigo siendo el Papa, seguimos adelante, en el fondo. Sin duda. Y esas palabras que preparó, que llamó la atención, ¿no? El verle ahí que la había escrito previamente, pues yo creo que se diferenció no solamente de Francisco, sino también de Benedicto y de Juan Pablo II y de todos. De todos, además. Único. Un discurso escrito a mano, porque se veía que lo había escrito a mano, y además muy personal, y además otro toque absolutamente significativo de cómo quiere él, ¿no?, gobernar la Iglesia, hablando en diferentes idiomas desde el principio, hablando
hablando en español y en italiano, que es obligatorio. Pero que no en inglés. sepáis, Pero no en inglés. pero no en inglés. Aunque la iglesia, la homilía al día siguiente, sí que la empezó hablando Comenzó en en inglés. inglés, es Por si verdad. acaso alguien se mosqueaba, supongo. Algo le habrían dicho a lo mejor. Oye, que recuerda de dónde naciste. Oye, Antonio, ¿y cuáles son las primeras medidas que tú crees va a tomar este Papa? Pues mira, yo creo que va a poner orden como buen gestor primero en la curia, en el sentido de tomar decisiones, de dejar trabajar, que es lo que él solía hacer ya antes, a quienes estaban en sus puestos, ir viendo e irá tomando las decisiones. Habrá que ver primero el primer viaje. No sabemos si irá a Turquía como primera decisión. Hablaban también ya la invitación que le habían hecho a México y a tantos otros sitios. Canarias. Canaria, que ya estaba la también. invitación. Eso como viaje. Luego también está el tema del sínodo que se había empezado previamente y aunque el horizonte está en el 2028, continuará preparando lo que es, digamos, el papel de la mujer, no solamente dentro del sínodo, sino en la iglesia. Y luego también habrá que ver lo que decíamos antes. Él era digamos, el jefe del dicasterio de los obispos, en el sentido de la fábrica de los obispos, para que lo entendamos. Eso es. Y en el fondo, ese puesto ha quedado libre. Y es un puesto muy importante. Mucho. Porque es, digamos, el que va a definir el perfil de las distintas diócesis de toda la Iglesia en todo el mundo. Entonces, yo creo que habrá que ir llenando primero esos huecos que ha ido dejando. Y a raíz de ahí no me atrevo tampoco a pensar cuáles son los pasos, porque mira, ha hecho lo que muchos no pensaban, pero yo lo aplaudo. Lo primero que ha hecho es ir a su casa, a la casa de sus hermanos agustinos, que está en la esquina literalmente de la plaza de San Pedro. Sorprendiendo a todo el mundo porque no estaba previsto. No estaba previsto, pero ahí como hacía antes cuando era cardenal. El hecho también de haber ido a la santuario donde está la Virgen del Buen Consejo, a las afueras de Roma, que también la gente no lo esperaba. Bueno, pues yo creo que ha marcado, si Francisco iba a Santa María la Mayor para la Salus Populi Romani, ahora ya tenemos a Nuestra Señora del Buen Consejo como Virgen allí para tenerla de referencia. No sé por dónde creo que irá a día de hoy. Creo que es una persona tan prudente pero muy inteligente, sí, que tiene que estar todavía en su cabeza y en la oración pensando cuáles son los primeros pasos que él cree que serán los mejores pasos para el comienzo de su pontificado. Sin duda. Y antes, en mi introducción a nuestra entrevista, he hablado un poco del poder geopolítico, ¿no? O del papel geopolítico que puede tener un papa y que desde mi punto de vista Francisco no ha tenido, aunque ha sido de declaraciones disruptivas, aunque ha sido súper icónico, súper carismático, luego al final, tú lo has dicho en la tele, te he escuchado, luego en realidad reformas, ha hecho más bien poquitas, Papa Francisco. ¿Cuáles crees que va a ser realmente este Papa, por su experiencia, por los primeros signos que hemos visto en sus primeras palabras? ¿Cuál crees que puede ser realmente su papel dentro de un panorama geopolítico tan complicado en el mundo actualmente? Pues fíjate, con todos los frentes que hay abierto y sabiendo que su primera palabra fue la de paz y sigue insistiendo el tema de Ucrania, el de ofrecer incluso el Vaticano como lugar de poder encontrarse, a dialogar y a negociar. Yo creo que por ahí va a poner... Esa imagen súper poderosa de Zelensky y Trump sentados ahí en medio al Vaticano, para mí ha sido extraordinaria. Pues yo creo que va a seguir por ahí, va a seguir poniendo todo el arsenal para desarmar precisamente la guerra con todo lo que se pueda, de toda la artillería diplomática que pueda tener el Vaticano. Yo creo que eso lo va a tener de primeras ahí digamos, en el número 1 del top 3 que tenga, digamos, para tomar decisiones. Pero le ves, ¿verdad? Intentando tener un impacto. Claro, en la geopolítica. Y un papel importante en la geopolítica internacional, que luego al Francisco, por diferentes razones, la realidad que ha tenido menos, ¿no? De lo esperado. Quizá. También es verdad que le va a tocar a León XIV trasladar, digamos, lo que había sido el pontificado de Francisco, que era el papado de los gestos, gestos sencillos, sí, lo ha sido, claro. Al trasladarlo al papel, digamos, de los hechos y de los hechos sobre el papel, ¿no? No solamente ya de los gestos como hacía Francisco, que sirvieron de mucho y abrieron muchas ventanas para seguir trabajando por ahí, que creo que no se van a cerrar, ¿eh? Y la geopolítica en la que vivimos, nos movemos y existimos actualmente, yo creo que va a tener ese peso fundamental de poner no solamente la parte diplomática que ya tiene el Vaticano, sino por su parte de manera muy personal, desde esa primera llamada que hizo también a Zelensky y que lo hizo, a que eso se haga una realidad, porque creo que lo han hablado, lo hablaron en las congregaciones generales previamente, el tema de cómo estaba el mundo, y el mundo no está precisamente muy bien. No. Pues yo creo que era una de las primeras prioridades que va a seguir poniendo su empeño. Ahora voy a ponerte en la mesa. Sí. Para que te mojes tú un poquito. Un poquito, venga. Un poquito de los grandes temas, ¿no? Porque
Francisco ha sido el papa de los gestos, ha sido el papa que ha llevado, digamos, aterrizado a la tierra, para así decirlo, los valores del Evangelio y los ha aterrizado. Una cosa que para mí ha sido importante para que creyente, no creyente le queriera, ¿no? Porque yo no he visto un papa más querido por la izquierda, por los progresistas, por lo que se supone que no son católicos. De hecho, mucha de la gente que ha querido, que ha llorado incluso Papa Francisco, no son católicos. Y además yo tengo testimonianza de haber estado en Georgia una semana antes, país cristiano ortodoxo, y la verdad que el amor que le tenían a Papa Francisco es extraordinario, aunque no fuera evidentemente de la misma, entre comillas, religión. Pero vamos a ver algunos de los temas clave que nos interesa, y diría a todo el mundo, que evidentemente no se han tocado mucho, sino en parte por Papa Francisco. Por ejemplo, tema, el divorcio. El divorcio, bueno, o las personas vueltas a casar después de divorciado. Efectivamente, el papel de la iglesia, lo que opina la iglesia, lo que hace la iglesia claro, con los divorciados. Es lo que te iba a decir, porque en el fondo lo que hizo Francisco no tocó la doctrina, es decir, esa parte... No la doctrina. Únicamente, lo último, que hubo también un poquito de lío, como le gustaba decir a Francisco, Sí. y ahí estaba el cardenal Tuccio, el cardenal argentino también, que estaba Sí. en la Congregación para la Doctrina de la Sí. Fe, era el tema de la bendición a personas... divorciadas, vueltas a casar, y personas también del colectivo LGTB, ¿no? De la posibilidad de... Eso era otro de los temas. Lo voy a unir ahí, Sí, porque en el fondo fenomenal. esa bendición que sigue abierta y que sigue todavía efectiva en la Iglesia. Y es lo que le va a tocar también. Yo creo que son temas que siguen siendo doctrinalmente muy claros por parte de la Iglesia, que no se ha variado, pero también el tono, el acento con el que se vaya a tratar, y también esa parte de diálogo, de acogida, de acompañamiento, que yo creo que lo tenía antes y lo sigue teniendo el que actualmente ya es León XIV, eso lo va a seguir aplicando desde arriba de la jerarquía, pero que es una realidad que ya sabemos que se está acompañando en la Iglesia, no de ahora, sino desde hace muchos años. Y en el fondo el sensus fidei, el final es eso, ¿no? Es el sentir de los fieles el que hace también eco a esa voz que se hace presente en la Iglesia y que se hará realidad también de manera magisterial en algún momento. Entiendo que va a seguir luchando contra los abusos sexuales en la Iglesia. Supongo, Sin duda. Acuérdate lo del sodalicio también, Sí. que en enero también se eliminó ahí en Perú, y que él había sido uno de los protagonistas que había ayudado también con los que habían sido víctimas para que desapareciera. No tengo la menor duda de que eso no hay vuelta atrás, y que va a seguir también poniendo el mismo empeño, sino más, que el anterior Papa, para que los temas que estén ahí todavía enquistados salgan, y no solamente se acompañe, sino también el que se acompañe y el que se... Bueno, pues no solamente eso, sino que le ayude a las personas que han sido víctimas a resarcirse, y la supuesto. compensación dentro de lo que se pueda también. Incluso económica, porque eso está todavía para aclarar, Sí. por ejemplo, en España, quién va a pagar la indemnización que ya se ha decidido de hacer, ¿no? Con los familiares de los abusados. Es que tú fíjate también ahí, porque cuando se habla de la Iglesia no se puede hablar de la Iglesia en general, y tú lo sabes bien. En el fondo, cada diócesis o cada congregación es autónoma, económicamente también. Sí. Y es tan difícil el poner también, pues bueno, ¿a quién le ponen precio al dolor de una víctima? Eso para empezar. Eso para empezar. Y eso no tiene precio. Y segundo, la parte humana de compensación económica, habrá que ver también lo que tú decías, ¿no? Cómo se ponen de acuerdo. Hablamos de España porque es lo que nos toca de cerca, pero es en todo el mundo. Sí. Y cada realidad también es diferente. Pero bueno, yo espero ahí que se pongan de acuerdo, y da igual de dónde venga el abuso, de la Iglesia, por supuesto, o fuera de la Iglesia, que quien la haga, que la pague, claro. Hombre, yo espero que sea proactivo, ¿no? Porque hasta ahora, hasta Francisco justamente, la Iglesia ha sido tremendamente reactiva a decisiones de los estados, ¿no? En un cierto sentido. A mí lo que me gustaría es que todos esos temas los abordara directamente la Iglesia de forma proactiva, y fuera la Iglesia a proponer cosas para resarcir justamente las víctimas de los abusos sexuales. Que eso yo creo sería un cambio importante de tendencia, no ser proactivo en todo esto. Sí. Y a propósito de dinero, a propósito de pasta, ¿no? Hablemos de lo que importa. Hablemos de lo que importa. He dicho antes que una de las cosas que creo que tendrá que hacer este Papa es ser un poco fundraiser, ¿no? Rascar vale, un poco bien, los bien, bolsillos, Hombre. no sé si a los estados, a los fieles, a quién, No, hombre. para que la Iglesia supere esta crisis económica financiera que parece tiene, y bastante grave. Bueno, yo no sé si ahora ya tan grave como en otros lugares, pero es verdad que está en déficit. Eso es una realidad objetiva, y eso, bueno, por un lado, alabo que sean transparentes hasta ese punto Hombre, por de supuesto. reconocerlo. Es cierto, como tú decías al inicio, que al ser estadounidense
estadounidense pueda abrir puertas de nuevo a que, bueno, pues que haya, digamos, donativos generosos por parte de bienhechores de allí que proceden de Estados Unidos. Ya lo iremos viendo, porque es verdad que el perfil del católico en Estados Unidos, sin generalizar, por supuesto, es un perfil que puede ser un poco más conservador, no es tan... No digo en línea de León XIV, porque el León XIV yo no lo definiría ni a izquierda ni a derecha, sabe jugar en los dos lados, pero como tiene que ser en el centro, pero iremos viendo por lo que te decía, ¿no? Porque es cierto que la gente diría, no, porque como es enemigo, no, digamos, está a favor de Trump. Bueno, eso lo iremos viendo también, pero es cierto también que lo que decía, no se puede vender ni como némesis de Trump, y la gente lo sabe. Es decir, el católico, el fiel de Estados Unidos, el que tenga un poco de idea se dará cuenta que lo que decíamos antes, que al final un político está los años que le haya tocado porque le hayamos elegido y luego se va. O no se va, eso depende también del país. De los electores. Y a veces incluso hasta del país, que se empeñen en seguir. Pero en este caso me refiero, sin salirnos, en Estados Unidos ya lo saben. ¿Y qué van a apoyar? A un jefe de Estado. Es que hay dos jefes de Estado de Estados Unidos. Que es lo que decíamos, es que ha eclipsado el Papa León XIV durante un tiempo al quien pensábamos que era el emperador del mundo, que es Trump. ¿De quién se piensa que es el emperador del mundo? Y el Papa incluso, que con la foto que hizo con inteligencia artificial. Y eso lo saben los fieles, y eso se dan cuenta. Y espero también que lo que tú preguntabas, la parte económica, pues el óbolo de San Pedro, que en el fondo es el 29 de junio, que es un donativo particular, que va para la Santa Sede, para lo que decida el Papa, pues que eso pueda ir creciendo y en el fondo lo que es, digamos, en el presupuesto, estabilizarlo. Bueno, a propósito del otro emperador, del ¿Cuál otro de ellos? tío que con inteligencia artificial se disfrazó de Papa. Hombre. Bueno, tú sabes que él está ahora mismo en una tournée como un cantante, una estrella de cine, en este caso un emperador, o lo que quiere ser, por los países de Oriente Medio. Acaba de estar en Arabia por el Saudí, acaba de estar en Qatar. En Arabia Saudí, probablemente lo habrás visto, porque en todos los telediarios, todos los informativos, ha salido ese señor, bueno, en televisión española, incluso en directo, se ha dado todo su discurso. Parece que se ha comprometido el Estado saudí a darle inversiones por 600.000 millones de dólares. Y un avioncito, 600.000 millones. Bueno, y un avión que cuesta 400 millones de dólares. Bien, entonces, ahora haciendo un poco una especie de revertir un poquito las posiciones. ¿Tú te ves al Papa León XIV en turné por el mundo, rascando bolsillas a todos los mandatarios? Lo tengo clarísimo. Mira, yo te digo, es que no me vas a comparar con perdón, pido perdón de antemano, una diva. Sí. Con alguien que es sensato. De Eurovisión, visto que estamos en semana Eurovisiva, te has colado. He colado Eurovisión. Melody, que también la iglesia está contigo. Que lo sepas. Incluso un cura. Hombre, hay que estar en el mundo. No somos del mundo, pero hay que estar en el mundo, ¿eh? Así que ya lo sabes, Melody. Entonces, la bendición. Eso es lo que te digo. En el fondo, es que Trump, en el fondo, es eso. Luego también no va a pasar por Israel, o al menos no se espera que pase por Israel, que eso también es un mensaje a Netanyahu. Ya iremos viendo. Parece que en este momento están un poco ahí crispados. Sí, tienen que reconciliarse, bueno, también tienen motivo. Pero no me veo yo al padre Robert, a Roberto, como le llaman la gente que le conoce y que le tienen mucho cariño y trato. Yo no le veo haciendo eso. Él sabe muy bien hacia dónde tiene que ir, sabe dónde tiene que poner la fuerza y estoy seguro que ese no va a ser uno de sus empeños más... No lo va a hacer. No va a ser una prioridad para nada. Muy bien. No, le preocupará, pero no lo va a hacer. Hablamos de la salud de la iglesia. Dame tu foto actual. Tú eres cura, tú das misa, tú conoces a los fieles. Además, yo creo que el programa de televisión, ya hablaremos también de eso, te da una visibilidad, por lo tanto tienes feedback también de quien te ve en la tele. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, cómo definirías la salud actual de la Iglesia Católica? Pues mira, te diría que hay una foto por cada continente y casi por cada país. Y luego lo hablaremos, ¿no? El programa, en el fondo, viajamos por todo el mundo, literalmente. La foto de Europa, desde luego, es una iglesia envejecida, una iglesia con pocas personas, digamos, para que haya continuidad, con la falta de vocaciones propias también de la iglesia, no solamente del rito latino, sino también de otro rito, no solamente de la iglesia católica. Y es una foto envejecida, pero también con un brote
no sé si llamarlo verde, pero un brote nuevo de gente joven que durante un tiempo pensábamos que no, pero sigue también con hambre de espiritualidad, de trascendencia. Y eso sí que yo al menos lo voy palpando en algunos de los sitios en los que estoy yendo, ¿no? Las iglesias siguen, digamos, es un campo de canas. Solamente se ven canas en el sentido, hay gente joven obviamente, pero que la mayoría suelen ser ya mayores. Y esa es la foto de Europa. Si te vas, por ejemplo, a África o América o a Asia, ya la foto cambia. Ahí se rejuvenece, ¿no? Se han hecho un lifting, no es inteligencia artificial, es verdadero. Allí la gente es más joven, la familia va al completo todavía por convicción propia, no por imposición. Y lo viven con una alegría, las iglesias y los templos están llenos y eso se nota. Entonces vemos el contraste de una iglesia envejecida y la iglesia, y voy a poner ahora el ejemplo de América, porque de ahí viene el nuevo Papa, que digamos que sigue viva a pesar de las dificultades y que nos da una lección a nosotros aquí en Europa. ¿Por qué se han vaciado las iglesias en Europa? Yo creo en que España, por ejemplo. el mensaje sigue siendo válido, el mensaje sigue, si somos auténticos y fieles, sigue siendo válido, que en el fondo es el del Evangelio, no el que tú te inventes, no el que yo diga o me invente. Otra cosa es el cómo lo transmitimos y el cómo, digamos, lo hacemos llegar no solamente al pueblo fiel que acude cada domingo a la Eucaristía, sino a todas aquellas personas que no vienen precisamente el domingo a misa. Y en eso sí que es verdad que todavía nos queda aquí, y voy a hablar de España en concreto, nos queda todavía mucho por aprender. Hay gente muy buena, y eso se nota también en esos templos que se van llenando todavía, que se ha enriquecido además con esa presencia de migrantes que viene de América Latina y de tantos otros sitios, que ha enriquecido la iglesia aquí en España. Y eso se refleja también luego en los pastores, en este caso católicos, que van guiando a ese pueblo. Y hablamos ahora de tu faceta televisiva, Me mediática, encanta. que además estos días has sido una de las estrellas. Eso por la falta. Una de las estrellas televisivas. La falta de costumbre. Estrella fugaz, me preguntaba. Bueno, fugaz. Bueno, espero que seas fugaz, visto que tú tienes tu programa de toda manera en relación al Papa unos años. Hay una ¿no? diferencia también. Tú piensas que yo soy director de un programa que no salgo delante, es decir, no se me ve por delante, yo siempre estoy detrás. En el fondo me toca llevar la batuta de la orquesta. Eso también me da mucha tranquilidad. Hombre, por supuesto. Pero la experiencia de ahora del cónclave, obviamente, contigo, que hemos compartido la tertulia y en la hora de la 1, pues ha sido maravillosa y ha sido una oportunidad también pues para poder compartir con compañeros una experiencia única. Y también te digo, tienes 69 años, León 14. ¿Cuándo será el próximo cónclave? Bueno, esperemos dentro de que unos tarde cuantos mucho. años, ¿no? Que tarde mucho, Claro. hombre. Por eso digo que larga vida al Papa. Larga vida al Pero Papa. que es un hecho tan puntual que, bueno, yo en mi caso no le doy importancia. El programa tiene su importancia porque te decía que es un programa semanal con 25 minutos de reportaje documental, más documental que reportaje, que viaja pues por todos los continentes, no solamente aquí en España. Y esa riqueza es la que yo intento vivir cada vez que ando por aquí por Madrid, porque no es casual. Es decir, normalmente estamos más tiempo fuera que aquí en Madrid. Y la experiencia que uno recoge por las distintas partes que uno va, de la iglesia, de la gente, ese feedback tan directo que tú también comentabas, eso es maravilloso. Es la mejor parte de la iglesia. Es decir, eso es vivirlo en primera persona, de cerca y sin nadie que te ponga por delante un velo para que no veas lo que hay. No, tú vas, nos metemos en el meollo. Yo digo, vamos no a los sitios más turísticos, vamos donde no quiere ir nadie. Nos metemos en la Villa Miseria de Argentina. En muchos casos. Pues sí, un programa que lleva 43 años. 43 en emisión ininterrumpida, uno de los más antiguos en emisión en televisión española de manera ininterrumpida. Y que precisamente, mira, el lunes santo llegamos de Argentina. Habíamos estado grabando el lugar donde había sido bautizado el Papa Francisco, circunstancias, estábamos con los salesianos y sabíamos que había estado malo, se había recuperado, pero habíamos estado en Villa Miseria, que es donde el Papa Francisco también le gustaba, había estado también conociendo. Y esa es la realidad del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios con mayúsculas. Es no solamente la jerarquía de lo que nos gusta hablar del salseo de que si el Papa, que si los cardenales o los obispos, no. Realmente el pueblo de Dios es tan amplio y llega a tantos sitios donde no llega nadie, que ahí está la mayor riqueza de la iglesia. Sin duda. Ahora te voy a hacer alguna pregunta personal. Venga, dale. Como a todos los protagonistas que vienen a este programa. ¿Cuánto llevas de sacerdote? Hago 20 años ahora. 20 años ya. En unos meses, sí, 20 añitos. Oye, ¿alguna vez has tenido frente a una crisis, no sé si personal o política o de imagen de la iglesia,
¿Has estado a punto de dejarlo o de quererlo dejar? Sí, claro que ha pasado por la cabeza. Es decir, no sería yo fiel a quien soy si lo negara. No solamente sería una crisis personal y vocacional. Sí, es bueno además tener esas crisis porque es donde uno sale más fortalecido cuando logra superarla sobre todo. La tuve en el seminario, que incluso hubo un momento en el que me salí y al tiempo volví a entrar, que también fue una etapa de reflexión y de discernimiento que me sirvió mucho. Y obviamente en 20 años es como si le preguntaras a alguien que estuviera casado o que tuviera pareja, ¿no? En 20 años hay crisis, sí. Por supuesto. Pues eso te digo. Oye, ¿tiene sentido hoy, bueno, para mí incluso en el pasado, que haya celibado en la iglesia? ¿Qué sentido tiene? Sí. Si tiene sentido. Yo creo que sí, que tiene sentido para quien quiera y Dios le dé el don también de vivirlo. Y es cierto que siempre ha existido y sigue existiendo en la Iglesia Católica, en el rito greco-católico, en el rito más oriental, Sí. el hecho de que puedan estar los sacerdotes casados. Hablamos de sacerdotes, de sacerdotes casados de greco-católico o de rito oriental que están en comunión con Roma, con el Papa, y tienen a su mujer y a sus niños. Precisamente estuvimos grabando en Rumanía, ahora me voy a Ucrania y grabaremos seguramente también, y es normal. Diáconos permanentes, que no son cura, pero casi también pueden estar casados. Es decir, más allá de esa parte, existe también la figura de viri probati, que son hombres de probada virtud, que se hablaba con el Papa Francisco la posibilidad de hombres que ya estuvieran casados por nombrarlo, digamos, consagrarlo, hacerlo sacerdote, sobre todo pensando en aquella zona como la Amazonía, en la que no hay sacerdote ni presencia de vida religiosa para la Eucaristía. ¿Qué sentido tiene? A ver, explícalo a un señor que fue monaguillo y se salió con los 11 años, por diferentes razones. Celibato. Tiene que ver con abusos y con el hecho justamente de decir, pero qué estupidez es esta del celibado, ¿no? Yo no quiero ser ni célibe ni me interesa. ¿Qué sentido tiene? Es una consagración total a Dios. Eso sí que es una consagración total a Dios, donde, digamos, la parte humana no puede llenar todo lo que no llena la parte, digamos, de Dios, y donde tú te consagras es como un desposorio, es como si te casaras, bueno, es lo que somos, te casas literalmente. Y el sentido que tienes precisamente es dedicación plena 100%. Y voy a poner, con perdón, un ejemplo de aquellos que ya sabéis, porque nos lo comentan los diáconos que están casados. Cuando uno es sacerdote y tiene una encomienda, como es una parroquia o una basílica o un rectorado, lo que fuere, esa dedicación es 24 horas, es como un bombero o como otra profesión de 24 horas. Y llegaba el diácono, que me comentaba algún compañero, que decía, claro, es que llega el fin de semana, que es cuando más vida hay en la parroquia, entre entierro, boda, bautizo, bueno, de todo. Y decía, y claro, mi mujer me pide tener que ir a comprar, hacer la compra de la semana, o tener que dedicar tiempo a menesteres o a la mundanos, familia, o había un familia. compromiso de la familia por parte de quien fuera, ¿no? O de los hijos que se han puesto malo, que puede pasar también y tienes que atenderlo, y no solamente va a recaer sobre la mujer, tiene que caer también sobre el padre. Claro. Te quiero decir con ello que esa libertad también que ofrece aquella persona que pueda vivir bien el celibato, sanamente hablo, sanamente, de entrega total y de entrega, me refiero de dedicar el tiempo exclusivamente a ello, tiene sentido. Y tiene sentido por la dedicación 100% para mí sí. A la iglesia, a tu misión, que puede ser la parroquia, el Vaticano en el caso del Papa, bueno, el mundo. A la misión encomendada. Además de ser obispo de Roma. Y nada más. Así de primera, sí. Hombre, si tú le preguntas, tú piensas que yo, experto en teología especializada, no lo soy, vamos a decirlo también, pero si tú le preguntas a algún compañero que tuvieran más base, te darían más respuesta con más fundamento, también te digo. Vale, bueno, la tuya no sé si vale, pero por lo menos... a mí no me convence. Por eso. Pero bueno, tú has dado tu opinión. Oye, en el fondo es una dedicación plena. Es verdad que hoy en día, es que cuesta hoy en día incluso el tema del compromiso de por vida. Hombre, por supuesto. Aquí, de pareja y de todo. Tú claro. fíjate, Hombre, el móvil, te mete en una compañía, claro. Tú no quieres que tenga compromiso permanente, tú lo que quieras que sea, cuando tú te quieres ir, te vas, ¿no? Pues digamos que en la iglesia todavía el compromiso lo seguimos viendo un poco de por vida. Oye, y si fueras por un segundo, bueno, por un día, Papa León XIV, ¿cuál sería tu primera decisión importante? Madre mía. Qué difícil. Bueno, ¿alguna vez lo habrás pensado? No, nunca, si te lo digo de verdad. Si fuera Papa, yo haría. No. Pues lo he pensado yo, ¿no lo piensas tú? Pues para que tú veas. Sí, no, vamos. Soy más ambicioso que tú. Sí, vamos, es que ni siquiera ni obispo. No, déjate.
Mira, a mí me dolería mucho, me dolería en el sentido de preocupar. Me preocuparía mucho si yo fuera papa recién elegido, el dolor que yo pudiera causar a las personas por lo que yo dijera, ¿no? Porque a veces es verdad que a veces hablamos, Jo, hablamos y no nos damos cuenta del daño que podemos qué llegar a hacer. importante lo que dices, visto las barbaridades que se han dicho muchas veces en determinadas homilías, que por supuesto comentamos en la tele o donde sea. Sí, y podemos hacer mucho daño o mucho bien, ¿no? Mm, Es igual que ahora mismo, alguien que me esté escuchando y no esté de acuerdo, pues lo mismo por saber quién soy le puedo hacer daño. Pues por supuesto. pido perdón de antemano. Pero sí que es cierto que como papa, que tiene mayor responsabilidad, y es que me tiemblan las piernas solo de No pensarlo. me extraña. No sabría cuál sería la primera decisión. Hombre, seguro que tendría alguna, porque ya en las congregaciones generales me habría dado tiempo ya a Por pensar, pero supuesto. así de primera no sabría decirte. Buah, no me extraña. Pues Antonio, qué placer. Ahora tienes tu minuto de oro. Ahí Minuto. tienes tus fieles o futuros fieles o público televisivo para decir en ese minuto lo que te apetezca. Muchas gracias. Bueno, yo lo que os pido sinceramente es que si queréis ver una iglesia distinta, me refiero a lo que hemos vendido con el cónclave, que es la de siempre, la de toda la vida, en televisión española, en la 2, después de la misa, a las 11:30, hay un programa de 43 años que se llama Pueblo de Dios y que sigue visitando no solamente las misiones, sino conociendo las realidades más preciosas y bonitas de la iglesia. Esa iglesia que llega al corazón de los creyentes y de los no creyentes. Así que nada, ahí tenéis una ventana abierta al mundo y cuando queráis nos vemos allí. Pues Antonio, muchísimas gracias. A ti. Y os he dicho exactamente lo que os he dicho antes de esta entrevista. Pueblo de Dios también, como muchas cosas de la iglesia, pues seguro que os va a gustar, incluso a los que no sois creyentes. Un abrazo.